El Averiguadero. Cuando sucede algo y salimos todos para saber qué pasó, se le conoce como el averiguadero. Bueno, ahora tendrás la oportunidad de saber y opinar de lo más importante, controvertido e incluso chusco de lo que está pasando en El Averiguadero. El averiguadero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una emisión más de su programa El Averiguadero. Mira, pues hoy estaré con ustedes. Mi compañero Antonio Gaitán está disfrutando de un periodo vacacional en casa, en el jardín, seguramente peleando con sus cachorros. Pero bueno, pues así es esto, ¿verdad? De cualquier manera hay que recargar un poquito de pila. Así es que hoy estaremos acompañándolos aquí en El Averiguadero con un tema muy importante. Ya les anticipaba, justamente estamos en medio del mes de noviembre. Muy próximos al Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que es el 25 de noviembre. Y entonces es importante poner en la mesa justamente lo que está pasando en el entorno de las mujeres. Esta semana, el inicio prácticamente, veíamos una situación que generó reacciones incluso mundiales, porque vimos cómo se hizo represión a una manifestación por exigir a las autoridades actuar en el caso de un feminicidio, esto en Cancún. Y bueno, pues hubo incluso disparos para disipar esa manifestación, pero no solo Cancún es donde se tienen estas voces de exigir que se esclarezcan esos asesinatos, algunos que quedan como pasionales, algunos que quedan como situaciones de familia, pero que finalmente pues lastiman a las mujeres, lastiman a las familias, porque hablamos de feminicidios en todas las edades. Durango no está exento de ese escenario, del escenario de la violencia contra la mujer, y por eso es que quisimos hacer esta mesa de diálogo para todos ustedes. Agradezco muchísimo la presencia que tenemos de Selene Name, quien es activista por los derechos humanos y también presidenta de la asociación Nosotras Nosotros. Selene, gracias por estar con nosotros. Gracias, como siempre. Y bueno, también agradezco mucho la presencia de la maestra en psicología Viviana Soto Villarreal. Ella es también responsable del programa Seguras de la Dirección Municipal de Seguridad. Gracias, Viviana, por acompañarnos. Un gusto la invitación. Y mire, también agradezco muchísimo que se encuentre con nosotros, que por respeto a los protocolos también que se tienen que seguir en los temas de violencia y tentativa de feminicidio, que vamos a hablar también de ese logro que se tiene para Durango. Agradecemos la presencia de Manuela, a quien solo vamos a escuchar, porque le decía, tenemos que respetar protocolos, por supuesto, pero te agradecemos muchísimo que estés con nosotros, Manuela, y bueno, pues nos vayas a compartir esta parte de tu historia, de tu vida. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está este panel de expertos también que vamos a presentarles este tema. Y hay que decir que en México, aproximadamente por día, 10 mujeres son asesinadas. Sin embargo, hay mucho más mujeres que sufren el tema de la violencia en los hogares y que quizá muchas veces ni siquiera se animan a hablarlo. Viviana, ¿cuál es la situación que tenemos en este momento? ¿Qué han detectado ustedes a través de esta aplicación Seguras? Buscando también ayudarlas, porque pronto no puedes hablar, no puedes salir. ¿Qué hay en este entorno? Así es. Bueno, yo creo que, como bien dices, Durango no está exento. Creo que lo que tenemos que hacer es partir de la realidad, de las cifras reales. El gobierno municipal le ha apostado mucho a la seguridad de la mujer. Como dices, tenemos lo que es la aplicación Seguras, tenemos ahora los botones de pánico. El tema de la contingencia nos ha trazado un poquito otros programas, pero creo que las cifras, estábamos viendo una comparativa con el año pasado, a lo que es el 8 de noviembre, tenemos una disminución del 13% en reportes de violencia familiar y de género. Entonces creo que es algo positivo. Sin embargo, no podemos bajar la guardia, tenemos que concientizar, tenemos que atender los temas con una mayor prioridad. En días pasados mencionaba tanto el alcalde como el director de Seguridad Pública que ya teníamos nuevas patrullas. Entonces, la unidad también fue equipada con un mayor número de patrullas. Y ahorita el tiempo de atención a través de la aplicación lo estamos bajando a 8 minutos. Pretendemos que ya con las otras patrullas que faltan, que también vienen para la unidad, el tiempo de reacción baje aún más, aún también para lo que es el 911. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué disminuye? Porque vaya, en el tema del confinamiento pensaríamos, y se ha mencionado que las cifras de violencia aumentan tanto para mujeres como para niños. Y de hecho, marzo, abril, todavía un poquito mayo, subió bastante lo que fue las llamadas de violencia, las atenciones de violencia familiar y de género. Sin embargo, creímos incluso que con el semáforo rojo
iba a aumentar todavía más. Entonces, no, realmente sí ha ido disminuyendo un poco. Así es. Tal vez la situación de la pandemia viene con una situación sumamente estresante, pero creo que de cierta manera cuando nos agarró de imprevisto fue cuando generó mayor estrés, porque sí, ciertamente se dispararon los números de violencia en ese momento, ¿no? Así es. Ahorita sí los casos no han disminuido del todo, pero la curva en la pandemia bajó un poquito, por decirlo así. De cualquier modo, nosotros estamos apostando a tener un mayor tiempo de reacción. El número de, por ejemplo, de oficiales que atienden este tipo de auxilios aumentó 3 veces, ya la unidad es todavía más grande y todos ellos cada vez que entran tienen la capacitación en perspectiva de género. Nos falta mucho por hacer, realmente estamos conscientes de eso, pero estamos trabajando día a día. Así es. Selene, hablamos de la violencia contra la mujer, la parte donde pensaríamos que concluye es en el feminicidio, aunque no es así porque luego las familias también siguen sufriendo. ¿Cómo es esta escalada de violencia para poder llegar a un feminicidio? Bueno, primero que nada sabemos que un violentador, que un macho, porque pues realmente hablamos de una violencia machista, una violencia que daña a nuestras niñas y a nuestras mujeres, no solo física, sino también psicológica y con esta amplia gama de lo que son las diferentes violencias de género, ¿no? Entonces, siempre va a ir en escala, en aumento la violencia, siempre. Por eso nosotros a nuestras víctimas les decimos, les hacemos mucho hincapié en la primera agresión física, que ya ahí ya viene de integridad, la integridad de ellas, de por medio, inmediatamente no se esperen, denuncien. Y si es posible salir de ese contexto tóxico, porque sabemos que en ese primer inicio va a ir en aumento, ¿no? Como lo menciono. El acompañamiento de las víctimas, como bien lo mencionas tú, no es solo, pues lamentablemente se llega a una víctima de feminicidio. El antes es, una madre ya reporta a la desaparición de su hija. Entonces, en ese contexto hay que ver protocolos, hay que ver las autoridades, hay que decirlo, es un peregrinar en esta búsqueda, en esta procuración por la aplicación real de justicia, desde los ministerios públicos, desde los servidores públicos que no contemplan los protocolos y no los aplican, porque hay que decirlo, en Durango seguimos teniendo esos detalles donde los servidores públicos no aplican la perspectiva de género, ¿no? Que sabemos que viene la aplicación de la perspectiva de género desde la integración de las carpetas, ¿sí? Es decir, si un MP es hombre, sí, él tiene que ponerse en los zapatos de una víctima, ¿sí? Por eso yo siempre hago mucho hincapié en que no solo se debe de capacitar, sino sensibilizar, y me refiero a sensibilización a lo que es precisamente perspectiva de género. Y hay esa empatía con la víctima. Claro, si no están bien integradas las carpetas desde el primer momento, entonces no vamos a tener una procuración de justicia. Luego pasa que por eso también muchas mujeres no denuncian, ¿no? Porque dicen, es que llego a poner mi denuncia, no me hacen caso, se ríen de mí, cuchichean, y venga otro día, y venga otro día, y se hace eterno. ¿Se pierde la confianza en las autoridades? Sí, puedo decir que, bueno, desde la alerta de violencia de género que tenemos que estar involucrados los 3 niveles de gobierno y tanto también como activistas, y no solo lo que somos las promoventes, sino quienes defendemos los derechos humanos de niñas y mujeres, y tenemos que estar en coordinación, tenemos que hacer un equipo de trabajo, ¿no? Así es. Entonces sí hay mucha desconfianza de la misma población, porque prefieren recurrir a nosotras como defensoras de los derechos humanos que a una seguridad pública, municipal, estatal, a una fiscalía. ¿Por qué? Porque sabemos que en el contexto de esa búsqueda de la justicia, muchas veces pues no se lleva conforme a derecho. Por eso yo sí hago mucho hincapié de que tenemos que seguir los protocolos, o sea, que no sean letra muerta, que se apliquen realmente conforme a derecho, como debe de ser, porque no necesitamos más leyes. Y las que están ahorita no se aplican.
De nada nos sirve que un feminicida alcance 60 años de prisión si realmente a la hora de aplicar la ley, pues no se, para empezar, no se tipifica el feminicidio como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a meter a la cárcel un feminicida si realmente no le estás aplicando desde una integración de carpeta conforme a los protocolos? ¿Cómo le hacen entonces las autoridades, Viviana, al momento de recibir un llamado de auxilio? ¿Con qué obstáculos se encuentran? De pronto sí hay quienes defienden incluso al agresor, pero cuando alguien pide auxilio, ¿qué pasa? ¿Cómo llegan ustedes? ¿Cómo tener esta empatía de la que hablamos para que la víctima tenga confianza en decir, puedo recurrir a las autoridades? Bueno, este tema de las instituciones públicas es complicado, siempre la administración pública, pero creo que sí estamos en el tema de los protocolos, decía Selena y lo dice muy atinadamente. No basta la capacitación, el tema de la sensibilización en perspectiva de género. Yo les he hablado mucho de que es cambiar tu propia perspectiva de vida, ¿no? Porque entonces tenemos que tener congruencia. En este sentido, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando llega un elemento de la unidad a un auxilio de violencia familiar? El protocolo me marca que yo me tengo que hacer cargo de la víctima. Antes era, pues, atrapar a la persona. Entonces, sigue siendo algo muy importante, una prioridad, pero lo primero es que la persona se sienta acompañada, que la víctima sienta que está siendo apoyada y que está siendo informada, porque el derecho a la información es algo que ellos tienen. Entonces, algo que hablamos mucho es, ellas no saben a lo mejor cómo son los procesos, ustedes les tienen que dar este panorama y les tienen que ofrecer ayuda. Sí. Por ejemplo, en la unidad hacemos traslados a otras instituciones, no solamente las procuradoras de justicia. Hay ocasiones en que en violencia familiar, no sé, hay necesidad de trasladar a los hospitales de salud mental, algún albergue, incluso con otro familiar, ¿no? Para que, como dicen, lo primero es salvaguardar su integridad. Muchas de ellas, por ejemplo, nos dicen, no, es que va a venir y nos va a hacer un destrozo. ¿Tiene alguien que se venga aquí con usted? No. Entonces tiene que entender que independientemente de que esté usted o no, él va a hacer un destrozo con las cosas, ¿no? La prioridad es la vida, salvaguardar su integridad y la de sus hijos, porque pues muchas veces la violencia secundaria o las víctimas secundarias ahí están. ¿Qué hacemos? Pues hacemos también lo que es con las otras instituciones, esta colaboración. Siempre hablo de esta parte que es un tema social, que es un tema cultural. Decían, pues culmina en el feminicidio, pero viene desde la discriminación que yo hago en casa, desde la discriminación o la desigualdad que está en las escuelas, en los trabajos. Desde ahí yo ya no puedo permitir estas conductas machistas, porque el machismo precisamente es como generarles este derecho, ¿no? De decir, sí, está bien lo que haces. Avalar ese comportamiento. Exacto. Como autoridad hablamos pues que la impunidad genera este mensaje, ¿no? De está bien lo que estás haciendo. Sin embargo, sí necesitamos de un equipo multidisciplinario, y cuando hablo de equipo multidisciplinario hablo también de interinstitucional, ¿no? Nosotros tenemos esta comunicación con Fiscalía, con Centro de Justicia para niños, niñas y adolescentes, porque hay ocasiones en las que pues a lo mejor el proceso no se llevó a cabo, pero ellos tienen la mejor disposición para revisar, para empezar a ver qué pasó en esta carpeta de investigación. Hemos solicitado nosotros órdenes de protección, se han dado. El número también de personas nos ha rebasado como instituciones. Cuando yo trabajaba en Centro de Justicia para las Mujeres era un dictamen tras otro. Llego aquí como primer respondiente y digo, esto es un mundo. O sea, no es nada comparado a lo que estábamos trabajando nosotros con las personas que están sufriendo de esta violencia. Así es. O sea, tienes una montaña atrás y acá está lo que vas acomodando nada más, va llegando. Pero es un gran problema el tema de la violencia. Sí, por eso creo que la sociedad sí tenemos que trabajar muy de la mano, digo, sobre todo en esta parte de la cero tolerancia a la desigualdad y a la discriminación hacia niñas y mujeres. Vamos a platicar ahora con Manuela, que les decía, solamente nuestros amigos de televisión la van a escuchar porque hay protocolos que se deben seguir. Ella es una víctima de la violencia, una tentativa de feminicidio. Y que bueno, justamente nos decía Selene, ella es parte justamente de lo que impulsó el pelear esta tentativa de feminicidio en el Congreso del Estado. Pero vamos a conocer su historia. Manuela, muchas gracias, bienvenida por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Gracias. Platícanos, ¿cómo fue la situación en tu caso? ¿Tenías una pareja? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo llegó esa violencia a tu vida? Pues realmente la violencia siempre estuvo desde el principio, ¿verdad? Y efectivamente, como mencionan,
cada vez iba siendo más fuerte, más intensa, ¿verdad? Entonces, sí hubo varias denuncias, sí llegó a ir a hacer eso, ¿verdad? Pero al final de cuentas, pues yo le retiraba los cargos por uno o por otro motivo. ¿Era tu esposo, tu novio? Era mi pareja sentimental. Ok. Sí vivíamos juntos, ¿verdad? No. ¿Empezó cómo? ¿Te gritaba, te jalaba? ¿Cómo fue escalando? ¿No veías tú la violencia? Sí la veía, ¿verdad? Pero yo siempre tenía la esperanza de que él fuera a cambiar, de que si yo hacía lo que él decía, pues iba a dejar la agresión, ¿verdad? Ok. Pero nunca fue así. Ajá. Entonces muchas veces llegó hasta a estar yo dormida y dormida él me agredía. Entonces, como le decía que Tú lo defendías, ¿sabes? sí, yo le retiraba los cargos, entonces me ayudaron y ya después cuando ya miraba yo que era más fuerte la agresión, ya mejor me aguantaba porque decía, pues hubo quien me ayudó y no acepté la ayuda. Ajá. Entonces, O sea, ¿también te sentías culpable de en ese momento no haber aceptado la ayuda y pensabas que la violencia era una consecuencia que tenías que aguantar? Sí, así es. Ajá. Entonces, la última vez que me agredió, pues casi me mata, pierdo la vista del ojo izquierdo a causa de eso. Pero sí quiero hacer mención, antes de que pasara esto, yo pedí ayuda a los policías municipales porque yo andaba golpeada de 3 días antes. Sí. Entonces, cuando yo les pido ayuda a ellos y ellos preguntan qué es lo que pasa, él les dice por qué me agrede. Entonces los policías lo único que dijeron fue que me metiera en cintura. ¿Él qué dijo? ¿Que te agredió por qué? Porque andaba con uno y con otro tal vez. Y los policías en ese momento le dijeron, ah, pues Sí, está bien. que me metiera en cintura. Ajá. Entonces yo le decía, llévatelo, y me decían, si lo llevamos a él, también te vamos a llevar a ti. Le digo, no importa, llévenme, pero yo no quiero que me dejen porque me va a agredir. Ajá. Y así fue como sucedió. Tú ya tenías miedo de estas agresiones. Sí. ¿Cómo fue el día en que te decidiste a ya tomar acciones, a separarte? ¿Qué pasó ese día? Lo que pasa es que a mí todo fue muy extremo al último porque él a mí me agredió porque llegaron a buscarlo a la casa y él pensó que iban a buscarme a mí. Entonces él se enojó por eso y fue de que me empezó a agredir y me dijo que pues ahora sí ya pues iba a valer todo. Entonces yo quise correr para pedir ayuda después de que me había golpeado. Entonces él me agarró del hombro y con una aguja de tejer me picó el ojo. Ya de ahí yo ya perdí el conocimiento. Entonces a mí me recogió la ambulancia inconsciente del domicilio. ¿Quién te ayudó en ese momento? ¿Quién pidió auxilio para ti? Los vecinos, porque me oían gritar. Te dijo claramente que te iba a matar. Sí, ¿Qué pensaste en ese momento? pues es que yo sí pensé que me iba a morir. Ya al último yo dije ya, solo miraba el cielo. Ajá. ¿Estabas resignada Sí, a ese final? sí. En eso ya en el hospital pediste ayuda, ¿cómo fue? Pues la ayuda llegó sola. Pues mi familia la pidió, pero para mí yo digo que llegó sola, llegó Selene, llegaron otras personas, ¿verdad? Entonces, así fue como se manifestó la ayuda. ¿En los ataques anteriores, Manuela, tu familia no te ayudaba o les ocultabas que te golpeaba? Pues al principio sí les decía, mi mamá me miraba con moretes o así, y yo le decía, es que me pegué en tal lugar o me caí hasta una vez que me llevaron también inconsciente porque me causó traumatismo de cráneo leve, ¿sabes? Y fue cuando se dieron cuenta de las agresiones que estaba recibiendo. ¿Qué te mantenía al lado de este agresor? ¿Era el miedo? ¿Era amor? ¿Qué era? Pues amor no creo, ¿verdad? Porque si hubiera sido amor, pues me hubiera alejado. Realmente no entiendo todavía qué me hizo quedarme en esa relación. ¿Tú tienes niños? Sí, tengo 3 hijos, uno de él nada más. Ajá. Pero ellos estaban en este entorno violento. No, por lo mismo no estaban los niños conmigo. Ajá. ¿Tú tenías miedo de que les hiciera algo? Era una forma de protegerlos. Sí. Ajá. Bien, Manuela, ahorita vamos a regresar contigo para ver qué siguió justamente en tu vida. Porque miren, Durango, estamos hablando de que en este momento se contabilizan alrededor de 13 feminicidios, tipificados, obviamente, pero hablamos también de que hay niños en este tema. Tenemos algunas imágenes de lo que ha podido captar mi compañero Sergio Meraz
a lo largo justamente de este trabajo periodístico que se hace en torno a los reportes de feminicidios. A ver, ahorita si tenemos las imágenes. Pero bueno, ha habido diversas expresiones justamente que se han realizado por parte de activistas, por parte de mujeres. Justamente este Día de Muertos se hacía una convocatoria a través de redes sociales. ¿Cuántas nos faltan en realidad, Selena? Bueno, se dice que en Durango ahorita van 19 homicidios de mujeres, de los cuales, como tú bien mencionas, únicamente se han tipificado 13. ¿Sí? Hablamos de la tipificación del feminicidio, precisamente, que es como lo comentaba hace rato, que tiene mucho que ver desde la integración de las carpetas. Si las carpetas de investigación no se llevan a cabo conforme a lo que son los protocolos, en este caso con perspectiva de género, vamos a ver deficiencias en el avance en procuración y aplicación de justicia. Por eso es muy importante que desde que se integren conforme a los protocolos, ¿sí? Lamentablemente, en ese transitar, vemos que servidores públicos nos dan mucho todavía que desear. Creo que es súper importante, y yo no he quitado el dedo del renglón en ese aspecto, que se sensibilice y se capacite plenamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde allí ya están revictimizando a la víctima. En este caso, yo ahorita estoy haciendo acompañamiento y respaldo de 2 casos en específico de feminicidio. De hecho, si me toman mi playera, vamos a hacer un acercamiento a la playera de Selena, muchachos. Ahí está. Ella es Alma Gabriela, que fue víctima de feminicidio. Ya cumplió 1 año en octubre. Sí. Su mamá, Alma Rosa, pues ahora sí que han dado con este peregrinar, como te menciono. Y nosotros Durango la hemos estado acompañando. El feminicida es de otro país, es hondureño. Ajá. Obviamente, cuando comete el feminicidio en contra de Gaby, huye fuera del país, se tiene conocimiento. Sí. Pero siento que también la pandemia tanto ha sido un detonante para impedir este avance en búsqueda de la justicia, también ha sido como que un empoderamiento más para el feminicida. Sí. Porque seguimos viendo que el feminicida sigue en las calles. Entonces, hay peligro constante, porque también incluso, y hay que decirlo, las familias muchas veces en esta búsqueda de la justicia tienen que desplazarse, porque los mismos feminicidas los están amenazando, ¿no? Vemos el caso tan profundo, tan horrible, tan espantoso de Maricela Escobedo. Esta madre que lamentablemente en esta búsqueda de justicia por su hija también pierde la vida. Así es. Entonces, no es el único caso. Siempre hay un después, lamentablemente todavía, después del feminicidio, que en este caso también involucra a la familia, que pues tienen que desplazarse, como lo menciono. También tenemos el caso de una Norma Ester Andrade, del campo algodonero, de las asesinadas de Juárez. Sí. Que se decía las muertas de Juárez, pues no son muertas, porque no se murieron, las mataron, fueron asesinadas, ¿no? También está Lorena Gutiérrez, que es mamá de Fátima, la víctima de 12 años, así es, que fue terriblemente torturada antes de ser asesinada. Y pues chiquitas que mismo Durango, en nuestro estado, no nos vamos hacia otras partes, e incluso por los mismos padres han sido víctimas de infanticidio, feminicidio, ¿no? Entonces, es preciso. Se tiene que levantar la voz, como que apliquemos la justicia. Y claro que ante toda este contexto tóxico de no procuración de justicia, las feministas a nivel nacional vamos a alzar la voz. Así es. Y ese fue el detonador en este poblado, en Benito Juárez, en Cancún, ante el feminicidio de Alexis, ¿no? Qué lamentable. Que pues ahora sí, como decimos las feministas, la policía no me cuida, me cuidan mis amigas. Vamos a ver, justamente tenemos ahí unos videos de lo que ocurrió en Cancún, cómo se disipó justamente esta manifestación, pues a punta de balazos, donde activistas, reporteros también resultaron lesionados cuando exigían justicia por Alexis. ¿Tenemos audio? ¡Ey! ¡No, profe! ¡Son mis alumnos! ¡Ey! ¡Es mi alumno! ¡Ey! ¡Es mi alumno! ¡Ey! ¡Espérate, güey!
¡Es mi alumno, güey! ¡Son mis alumnos! ¡No vengo encapuchado, baboso! ¡No vengo encapuchado, güey! ¡No mames, güey! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Güey! ¡No mames! Neta, no me toca, carnal. ¡Hazle pea! ¡Ah! ¡Ey! Bueno, pues ahí está el grito de justicia que hacían en Cancún y que se ha replicado en muchos estados del país. Lo hemos dicho, Durango también ha tenido las expresiones donde se pide que no falte ninguna más, que se haga justicia, al menos que se le dé la tranquilidad a las familias de ver pues preso al responsable. Viviana, ¿habría algún perfil para ubicar a un potencial feminicida? ¿Podemos ubicarlo? Es muy complicado. Realmente es complicado porque generalmente pensamos que estas personas pues tienen una psicopatía muy marcada, que tienen ciertos rasgos agresivos que se van a notar a simple vista, ¿no? Y hemos visto que en los casos pues son personas que se puede decir común y corrientes, que llevan una estabilidad laboral, que llevan una estabilidad familiar por fuera, y es complicado, ¿no? Yo insisto mucho en este tema de la cultura, de lo que permite la sociedad, Así porque es. como sociedad permitimos muchas cosas y decíamos manejar la doble moral, ¿no? En las pláticas que damos constantemente de empoderamiento, de violencia hacia la mujer, ellas están concuerdan, ¿no? En que no debemos caer en estereotipos, que tiene que haber la igualdad, que no debe haber violencia. Pero cuando se señalan otros casos, ahí no, ahí sí aplica. El caso de la señora Manuela, muy lamentable, donde nos dice pues de estos policías municipales, es algo en lo que estamos trabajando mucho. Esta parte donde decíamos de cambiar también mi perspectiva de vida. Yo insisto mucho en decir, nosotros no somos el Ministerio Público, nosotros no tenemos que buscar la verdad histórica. Nosotros lo único que tenemos es que creerle a las víctimas, ¿no? ¿Por qué? Precisamente por esto, porque hay situaciones que se desbordan que no pudieron ser como visibilizadas en ese momento porque no hay como una etiqueta. Incluso biológicamente, hay un libro muy, muy interesante que habla de la psicobiología de la ira, nos habla de esta adicción de la violencia y luego la satisfacción en el sexo, que hace que este ciclo de la violencia entre hombre y mujer se fomente, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que desde la parte biológica, la parte cultural, la parte psicológica, intervienen muchos factores en las dinámicas de violencia. Así es. Entonces, no podemos de pronto ver algún rasgo que nos pueda decir esto puede ser, pero sí entonces tenemos que aprender a ir identificando ese caminito de reacciones que podrían detonar en... ¿Y se pueden prevenir? ¿Realmente podemos educar para una no violencia? ¿O es algo que ya es parte del carácter o cómo es? Yo considero que sí. Es educar. Sí, porque al final decíamos, ¿cuáles eran las frases, no? De, si no te pega, no te quiere. Ajá. Si no te cela, no le importas. Entonces, desde ahí normalizamos estas conductas que son violencia. Okay. Si desde muy pequeños nos van enseñando qué es violencia, qué es, por ejemplo, yo les decía en los niños, aquí en México es muy, muy común la burla, ¿no? La carrilla, como le dicen, ¿no? Pues el niño a lo mejor se va a reír, pero cuando le dices estás gordo, estás flaco, estás greñudo, estás esto, le daña su autoestima. Sí. Él no procesa, ay, esto es una carrilla, ¿no? Y desde ahí lo estás violentando y entonces todas este tipo de acciones se van tolerando. Entonces, en las dinámicas de violencia con las mujeres, como decimos, bueno, primero me grita. Yo hablo con él y le digo, no me grites, no me hables así. Sí, perdóname, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Entonces después me grita y me da un empujón. Entonces se me hace el empujón, ya lo veo grave, sí, pero el grito ya no, porque ya fue aumentando, ¿no? Era lo que decían, es algo gradual, es algo que se va dando gradual y que voy generando tolerancia. Cada vez que el ciclo da vueltas, la violencia tiende a ser más grave, ¿no? Entonces, si desde un inicio vamos desnaturalizando todas estas conductas, pues puede ser que pongamos un freno y tratemos de cambiar los patrones e incluso lo que decía Selene, ¿no? Es decir, aquí en esta situación me va a llevar a la muerte. Así es. Cuando hacemos las visitas domiciliarias, cuando hacemos los acompañamientos, tratamos mucho de concientizar esto. Es decir, no son problemas de pareja y esta situación se puede desbordar. Cuando las mujeres están en crisis, quieren denunciar, quieren hacer algo. Sí. Pasa esta parte y es complicado luego seguir los procesos.
Sin embargo, nosotros estamos ahí para que ellas, en el momento en que estén preparadas, lo hagan las denuncias correspondientes, ¿no? Una y otra vez. Así es. Selene, nos compartía Manuela su historia, decía en un momento dado, mi pareja me dijo, hasta aquí, te voy a matar, una aguja de tejer en su ojo, inconsciente, va al hospital, pero esto no encajaba en los castigos, porque intentó matarla, no fue un feminicidio. De ahí se tuvo que emprender la lucha en el Congreso, ¿no? Claro, esta ira machista fue descargada contra Manuela un día en el cual Manuela ni se imaginaba, ¿no? Entonces, a nosotros nos nos etiquetan con el caso de Manuela, inmediatamente recurrimos. Manuela todavía estaba en el hospital. De hecho, me acuerdo que esa noche que llegué, no pude encender la luz porque Manuela no soportaba ni siquiera una rayita de luz, ¿no? Manuela estaba muy mal, sí derramó algunas lágrimas cuando me mencionó lo que había pasado. Es también precisamente donde nosotras tenemos que saber hasta dónde podemos llegar cuando esa víctima está recién llevada a un hospital, porque claro, se tiene que primero salvaguardar su vida. El atentado ya está allí, tú tienes que primero ¿qué hacer? Salvaguardar su vida. Ante la urgencia, lo primero es acudir a un hospital donde se le pueda atender. Y es obligación de los ministerios públicos, de los funcionarios en procuración de justicia, ir hasta donde está la víctima, ¿sí? Lamentablemente también en ese contexto vimos que le dijeron a Manuela que sus heridas no implicaban más de 15 días de sanación. Entonces ahí ya vemos una violación a los protocolos de la integración de carpeta conforme perspectiva de género. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues apoyar que realmente la carpeta de investigación se siguiera conforme a los protocolos para lograr una procuración de justicia real. Entonces, a partir de ahí nosotros vimos que en Durango no existía el feminicidio en grado de tentativa. Así es. ¿Sí? Únicamente están calificados como homicidios dolosos o homicidios culposos. El homicidio doloso, como lo dice su nombre, pues es un homicidio donde vas con toda la intención de asesinar a una persona. El homicidio culposo es donde, pues por alguna circunstancia accidental, pues ya asesinaste a una persona. Así es. Entonces no se tipificaban con esa gravidez. ¿Qué dijimos? Tenemos que mover una ley en la cual ampare a nuestras niñas y a nuestras mujeres cuando un feminicida va en búsqueda para matar a la víctima, ¿no? Así es. Entonces, y en ese intento, por alguna circunstancia, porque Manuela gritó, porque los vecinos se acercaron, bueno, ya no la dejó tirada, ¿verdad? Pero fue un feminicidio en grado de tentativa y por eso, como casos como Manuela, casos como Jessica Linda, como Brenda, como otras víctimas, nosotros decidimos como asociación impulsar la ley de feminicidio en grado de tentativa, que ya fue votada y aprobada en el Congreso el pasado marzo. Así es, y que ya se llevó un caso justamente tipificado como tentativa de feminicidio. Manuela, platícanos, ¿qué siguió en tu vida después de esto? ¿Pediste ayuda? ¿Inicia este acompañamiento por parte de los activistas? ¿Y qué siguió ahí? Sí, siempre he tenido ayuda, siempre he estado bajo apoyo psicológico. Ha sido difícil salir adelante, ¿verdad? Porque pues después de que pasó esto no le tenía sentido a la vida. Fue difícil para mí pues aceptar que había perdido la vista del ojo, ¿verdad? No es fácil. No es fácil vivir así, ¿verdad? Entonces, tengo 3 hijos y por ellos le he puesto ganas a la vida y he salido adelante poco a poco, ¿verdad? Poniendo también pues el agradecimiento a las personas que han estado conmigo y que no me han dejado sola. ¿Es difícil el día a día? Sí, muy difícil. Y muy difícil porque, pues si usted me
mis ojos se ven bien, ¿verdad? Pero yo muy poco veo con el ojo derecho, que es el que quedó bien. Entonces, simplemente para abordar un camión, pues batallo porque no alcanzo a ver las letras, o al momento de subirme, pues batallo con el chofer porque quiere que lo haga rápido y no puedo. Es un ejemplo, ¿verdad? O cosas así. Con la gente batallo también, porque pues les tengo que decir, ¿sabe qué? Es que no veo bien, me puede ayudar en esto. Son cositas así que me hacen batallar. ¿Tu agresor está preso? Sí, él está preso. ¿Eso te da tranquilidad? Sí. ¿Cuál sería tu mensaje a las mujeres que hoy están enfrentando escenarios de violencia y que tienen miedo de salirse? Porque también es una realidad que la autoestima está minada y luego piensas que es tu culpa y como tú dices, pues si no lo hago enojar y entonces ya no va a pasar esto. ¿Qué les dirías? Pues yo primero les diría que tengan amor propio, ¿verdad? Porque cuando permites todo eso no te tienes amor a ti. Es lo principal, ¿verdad? Entonces lo segundo es que no a la primera agresión alejarse. Realmente, aunque duela, pues es lo más sano es alejarse y no tanto por uno muchas veces, porque pues sí sufre uno la agresión, ¿verdad? Yo en este caso me siento afortunada porque logré conservar la vida, ¿verdad? Pero las que no la conservan, el sufrimiento que dejan a la familia, a quien los rodea, o sea, es todo eso. ¿Cómo educas hoy a tus hijos? Yo a mis hijos, pues a mi hijo, que es el mayorcito que tengo conmigo, yo le digo que a la mujer no se le agrede, que se habla con ella. Mi niña va a cumplir 5 años y ella dice que los niños no se tocan, no se violan y no se matan. O sea, ellos están conscientes de lo que es una agresión. Así es, del peligro en el que puede estar, ¿no? Así es. Así es. Pues mire, eso es parte justamente de lo que está sucediendo en estos momentos. Y ahí ahorita decía Selene, pues se ha trabajado en la tentativa de feminicidio también para que no quede la impunidad por esos vacíos legales. Se trabaja en otras técnicas como es también o en otras formas pues de poder apoyar a la gente que está en situaciones de riesgo, como es el botón de pánico. Y vamos a regresar con esto, vamos a hacer una brevísima pausa y voy a regresar con Viviana para que nos explique cómo podemos acceder a esta aplicación seguras y qué es lo que nos ofrece para poder tener tranquilidad y sentirnos a salvo. Vamos a la pausa, regresamos rapidísimo. Bueno, agradecemos los comentarios que nos están haciendo llegar a través de Facebook. Tenemos felicitaciones para Viviana por el trabajo que están realizando, por supuesto para Selene en el trabajo de acompañamiento que hacen como activista también por los derechos humanos. Bueno, sigan poniéndose en contacto con nosotros. Ahorita también les leía un comentario a las chicas que nos dicen, luego se quejan de los machitos, pero también hay muchas mujeres que los hacen, como nos decía Viviana, fortaleciendo estos comentarios de tú si puedes, que te laven, que te planchen, tú eres hombre. Bueno, están este tipo de situaciones. Viviana, SOS Seguras, botón de pánico, ¿cómo me va a ayudar? Si me están golpeando, ¿cómo puedo pedir ayuda? O si me siento en peligro, ¿cómo puedo pedir ayuda a través de esta aplicación? ¿Y qué va a pasar? Okay. Bueno, la aplicación es una aplicación que está ya disponible para Android y para iOS. Es una aplicación que podemos descargar y es un botón rosa. La aplicación se queda con la sesión abierta siempre. En el momento en que yo estoy en una situación de riesgo, aprieto el botón 3 veces y con eso ya me manda una alerta al Centro de Monitoreo de Policía Municipal. Se va a abrir un chat. Al momento que manda la alerta, manda también mi georreferencia. Entonces ya en la alerta me aparece la ubicación. Si yo puedo explicar en el chat cuál es la situación, sería de mucho provecho o sería mejor para la oficial que está atendiendo la alerta. Pero si yo ya no puedo, si yo estoy, por ejemplo, si tengo al agresor enfrente y nada más pude apretar el botón y a lo mejor aventar el celular, el protocolo me marca que la policía, que la unidad se tiene que mandar al lugar del auxilio. Exacto. Entonces, si no encontramos a la víctima, si no encontramos alguna situación de emergencia de manera visible,
¿Qué sigue? Se tiene registrado el número de teléfono también. Cuando aparece la alerta aparecen los datos. En el momento en que está la unidad en el lugar, entonces yo ya marco a la víctima para no ponerla. A veces, pues si no se dio cuenta el agresor, Así es. ¿qué hago si yo marco de manera inmediata? Pues entonces la pongo en más riesgo, Ajá. ¿no? Pero estando ahí la unidad, entonces es mucho más fácil que en cuestión de segundos entren y controlen la situación. Si no contesta, de todos modos, entran porque tienen ya esta alerta. Si no contestan, se da bueno, se queda ahí en la zona hasta que conteste el celular. Okay. Nos ha tocado que ya nos contestan y nos dicen, fue un error o fue una prueba. Estamos atendiendo ahorita alrededor de 5 o 6 auxilios efectivos por medio de la aplicación. Ajá. Queremos sí realmente darle una mayor difusión, estamos trabajando en ello. Les digo, creo que al final es una alternativa muy, muy importante de pedir un Así es. auxilio. Porque como decíamos, el 911, pues a lo mejor desde los datos y dónde están, qué está pasando, el hecho de que yo tenga que hablar por teléfono. Ajá. Lo que hacemos, por ejemplo, en las visitas domiciliarias, les recomendamos que descarguen y en el momento en que saben que está, porque muchas veces es la expareja que ya viene, desde ahí aprieten el botón. Ajá. Entonces, para que ya pueda llegar la unidad, tenemos un tiempo ahorita de 8 minutos, queremos bajarlo todavía más, pero que sea una respuesta mucho más inmediata para que ellas pues sea más efectivo para ellas y sea más seguro. Ahora, hay que decir que este botón seguro no es nada más en el caso, por ejemplo, de la pareja o de pleito en casa. Cualquier situación en la que una mujer se siente en riesgo, en la vía pública, en el transporte, pueden hacer este llamado de auxilio. Sí, en Cualquier lugar. Ok. Selene, el activismo, el decir basta, el levantar la voz, ya vimos disparos en Cancún. El presidente decía, viene el 25, les pedimos que sean pacíficas las manifestaciones. Luego dicen, no, están de vándalas, pintando, quemando. ¿Qué pesa más? ¿Una vida, un monumento, una pared? ¿Qué pesa más? Guardar las formas. Bueno, pues ya lo había comentado aquí en un anterior programa contigo. Tenemos un presidente misógino, hay que decirlo, porque apenas sube a presidencia, empieza a recortar los presupuestos que se atienden contra la violencia de las niñas y las mujeres. Todos lo sabemos. Durango, a nivel federal, pues está muy, muy golpeteado porque también se nos ha recortado mucho el presupuesto. Entonces, ese presupuesto nos viene a atar un poco de manos, ¿sí? Sabemos que hay una alerta de violencia de género en 16 municipios en Durango, que lamentablemente, como lo mencionaba ahorita, con esta pandemia se ha ido direccionando hacia otra parte. O como yo podría decir, como me caracteriza con toda honestidad, he quedado en stand-by. No se ha estado trabajando. Está en la alerta, pero no se ha avanzado. La alerta de violencia de género ahorita no se está trabajando conforme a los protocolos. Sí, repercute mucho el presupuesto federal que se nos ha impedido, que no se está manejando, pero pienso que también con las herramientas que tenemos que ponernos a trabajar. Todavía nos falta también ponernos de acuerdo interinstitucionalmente, los trabajos interinstitucionales y también con sociedad civil, ¿no? Con activistas defensoras de los derechos humanos. Pero se ha satanizado el activismo, Selene, las manifestaciones. Sí, el vandalismo. ¿Cómo es posible que a la gente le importe más el que se pinte un cuadro por una niña que fue violada en la Comisión de Derechos Humanos, en este caso la Ocupa, que así lo designaron las compañeras feministas, que les preocupa más un cuadro que se pintó por una niña, porque es un cuadro de madero, porque es un cuadro que un artista de renombre pintó, y pues que la niña lo vino a vandalizar. Digo, ¿cómo es posible que nos sigamos preocupando por una piedra cuando ya ahorita son 11 mujeres las que todos los días están siendo asesinadas en alguna parte del país? Y incrementó ahora con este nuevo gobierno federal, ¿no? Entonces, ocupémonos a lo que debemos de ser. Tenemos que ocuparnos, no solo preocuparnos, sino ocuparnos realmente a trabajar desde todas las trincheras, desde sociedad civil, desde nuestras familias, educando y reeducando a nuestras hijas, a nuestros hijos contra toda la violencia. Yo digo, las feministas no estamos en contra de los hombres, las feministas estamos en contra del machismo, estamos en contra de la violencia, del fulano que anda en la calle y tan solo porque va una chica con minifalda se atreve
a insultarla, porque ella es libre de portar la ropa que quiera y de hacer con su cuerpo lo que ella quiera, ¿no? Entonces, sí tenemos que, ahora sí que reforzarnos desde la familia, desde el núcleo familiar hacia afuera y quitarnos este chip del machismo que lo hemos traído por décadas en esta sociedad que se dice matriarcal, pero que realmente hay un patriarcado siempre detrás, ¿no? Viviana, ¿son necesarias estas manifestaciones desde tu punto de vista como institución, pero bueno, también como experta en el tema de la atención a las víctimas? Pues yo creo que siempre el hecho de alzar la voz es importante, ¿no? Nosotros desde el gobierno estamos trabajando con varias asociaciones, no solamente estamos en la parte interinstitucional, las puertas están abiertas, yo creo que tanto el presidente municipal como el director tienen esta apertura. Les decía ahorita que me decían, bueno, de la alerta de género en el municipio, sí. Por ejemplo, nosotros en la dirección nos compete lo que es el municipio de Durango, ¿no? La aplicación se lanza en mayo de este año. Los botones de pánico, que pretenden ser 20 antes de que termine el año, pues se lanzan en octubre. Les decía yo lo de la unidad de atención, empezamos con cierto número de policías, tenemos el triple, tenemos más capital humano, más capital material. Entonces, estamos trabajando, nos importa mucho el tema y estamos comprometidos en eso. Decimos, sí es complicado el tema de la pandemia, quisiéramos ya empezar, tenemos lo que son los talleres de empoderamiento económico, de empoderamiento psicológico para las mujeres, las redes de paz de mujeres, pero necesitamos también ver, por ejemplo, ahorita la prioridad de la salud, ¿no? Así es. Nos gustaría trabajar todavía más, claro que sí, pero tenemos este compromiso y las manifestaciones son importantes porque es importante saber qué es lo que dice la sociedad, ¿no? Y desde ahí entonces sociedad y gobierno crear estrategias para no trabajar cada quien por su lado, sino en conjunto que nos puedan llevar a mejores resultados. Manuela, tú como víctima, como sobreviviente a esta agresión, ¿qué opinas de quienes levantan la voz en las calles, quienes se manifiestan y son criticadas por hacerlo? Yo estoy de acuerdo que levanten la voz, que no se dejen, que nos pongan atención, ¿verdad? Porque muchas veces quien está al frente del gobierno no pone atención al que está simplemente como yo les decía, que anda en un oficial, que anda en una patrulla, no presta la atención que debe haber prestado. Yo en mi caso, yo sí reniego mucho con los policías a la fecha porque yo digo, si ellos me hubieran puesto atención en el momento que yo les solicité el apoyo, tal vez yo no hubiera perdido la vista, ¿verdad? Si ellos hubieran hecho el trabajo que a ellos les correspondía en ese momento. Es por eso, ¿verdad? Y sí estoy de acuerdo en que levanten la voz y yo también la levanto por las que ya no la tienen. Gracias. Bueno, tenemos el tiempo prácticamente medido, entonces sería hacer comentarios finales. Elene, ¿cuál es el reto que tenemos en este momento? En Durango los feminicidios también son una realidad. Hablamos de mujeres de todas las edades, hablamos de niñas, hablamos de adultas mayores, incluso el feminicidio justamente es una mujer adulta mayor en La Laguna. ¿Cuál es el reto que tenemos en este momento? Pues tenemos un reto muy grande. Estamos todavía ante una pandemia que nos ha golpeado de diferentes formas a todas y a todos. La violencia en el país se ha incrementado, no solo los feminicidios. Entonces, creo que nos aplica aquí, desde nuestras mismas casas, ahora sí que hacer de nuestras familias una trinchera. Una trinchera contra la violencia machista, una trinchera contra el feminicidio, una trinchera contra el macho violador, acosador, pero también fortalecernos desde nuestras propias familias, fortalecer a nuestras niñas, a nuestros niños, que si bien las mujeres estamos en estos grupos en situación de vulnerabilidad, ellos lo están mucho más, ¿no? Entonces, también informarnos cuáles son nuestros derechos y cuando haya una víctima de violencia, inmediatamente que ponga la denuncia y que no deje que esto vaya en aumento. Es una forma de cuidar la vida, Así denunciar. Viviana, ¿cuál sería la recomendación, el comentario final? Bueno, creo que va muy de la mano con lo que dice Selene, fomentar la denuncia, porque desde ahí ya es un no permito que esto pase. El otro día escuchaba un comentario de una feminista donde decía, no me importa si eres mi hermano, yo no voy a permitir eso en contra de mis cuñadas, ¿no? Así. Entonces,
desde un primer núcleo, desde una primera instancia, no permitir hacia nosotras mismas o hacia otras mujeres este tipo de desigualdad, de discriminación, de violencia y sobre todo no juzgar, porque también es otra cosa con la que se encuentran las víctimas, ¿no? Sí. Inmediatamente son juzgadas por lo que hicieron o por lo que no hicieron. Entonces, este es el reto que nos toca como sociedad y como gobierno, pues seguir mejorando en las estrategias y en la atención hacia las personas que lo necesitan. Bien, gracias. Manuela, ¿cuál sería tu comentario para cerrar este programa? Pues yo también que denuncien, que no se queden calladas, ¿verdad? Porque puede ser que si se quedan calladas sea la última vez. Hoy la vida es diferente para ti, ¿tiene otro significado para ti? Muy, muy diferente y sí tiene otro significado, ¿verdad? Pues en la cuestión de lo familiar, pues me ha costado porque no puedo tener a mis hijos juntos conmigo ahorita porque están pequeños, por la condición en la que me encuentro. Por eso ha sido difícil cuestión porque ya no puedo trabajar en un trabajo estable. Por eso ha sido difícil. Hay también más apoyos para las víctimas que tienen que rehacer su vida en ese entorno, ¿no? En el apoyo económico. Así es. Es otra tarea que tendrían las autoridades. Sí, así es también. Manuela, muchísimas gracias, de verdad, te agradezco de corazón que hayas compartido tu historia. No es fácil nunca revivir una situación de ese tipo, pero te agradezco que lo compartas para el auditorio porque es una forma de hacerles ver lo que pasa, a lo que se pueden enfrentar, pero también es una forma de darles esperanzas, en tu caso, pues mostrar que la vida sigue, que es una nueva oportunidad y que hay que alzar la voz, no hay que quedarse callados. Y también tarea para las autoridades, ya nos decía Vivian, están trabajando en cambiar ese precepto de los policías para que realmente nos auxilien. Así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, amigos, pues llegamos al final del programa. Tendríamos mucho más que abordar, obviamente, en este sentido, porque también hay violencia hacia ellos, ¿verdad? También pasa, aunque es un poco menos, pero también se da. Entonces, habrá muchos temas que abordar, por supuesto, en este que es su espacio. Si a usted también le interesa algún tema, compártanoslo y con muchísimo gusto lo vamos a poner en la mesa. Selene, Viviana, Manuela, mil gracias, por estar esta mañana con nosotros. Gracias. Y bueno, pues hay que seguir alzando la lucha porque Siempre. no nos falte ni una menos. Ni una menos, Que bien no nos falte queremos. nadie. Así es, y bueno, sobre todo por un entorno social saludable, Viviana. Muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo de producción que hace posible esta transmisión, sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Brenda Maurer, mi compañero Antonio Gaitán nos acompañará en un próximo programa.